Te voy a destruir este maldito auto, para que aprendas cuál es tu lugar, inútil anciana. Dijo el policía racista, entre risas, mientras levantaba la porra y la descargaba con fuerza haciendo que el parabrisas colapsara. La anciana negra de 70 años al ver esto, cayó de rodillas entre llanto suplicando al oficial que la dejara ir. Pero el agente la empujó con fuerza. Lo que él no sabía era que el hijo de esa anciana era el coronel del ejército que estaba a punto de llegar y lo haría pagar muy caro. Aquel 12 de octubre de 2023, la calle del barrio residencial de Westwood, en las afueras de Houston, estaba casi vacía aquella tarde. Eran las 3 de la tarde y el sol caía con fuerza sobre el asfalto haciendo que todo pareciera ir más lento y más pesado. La patrulla se detuvo con brusquedad, levantando polvo. El agente Ramírez bajó despacio, acomodándose la gorra con gesto teatral. Observó un auto viejo estacionado junto a la acera y soltó una risa corta, seca. Pero mira nada más, dijo en voz alta, sin dirigirse aún a nadie. Siempre es igual con esta gentuza. Doña Elvira era una anciana negra que acababa de cerrar la puerta del coche. Se giró lentamente. Su espalda encorvada no escondía dignidad, pero a el oficial eso no le importaba. ¿Este pedazo de chatarra es suyo?, preguntó, ladeando la cabeza con burla. Porque ya bastante tenemos con mantener las calles limpias como para tener que ver esto también. La anciana sostuvo su bolso con ambas manos. Sí, ese coche es mío y está bien estacionado, agente, respondió ella con serenidad. Él soltó una carcajada exagerada, mirando alrededor como si esperara al público. ¿Qué estás diciendo, inútil negra? ¿Que eso está bien estacionado? ¿Y desde cuándo los simios como usted entienden de normas? Bastante hacen con no perderse volviendo a casa. El comentario quedó suspendido en el aire. No era un error. No era un arrebato. Era una declaración. Había desprecio en cada palabra dicha por el oficial, en cada pausa calculada. Se acercó más al coche, pasando su porra por la pintura, arrastrándola con lentitud deliberada. Estoy seguro que ni papeles tiene, murmuró. Malditos negros. Siempre creen que pueden hacer lo que quieran. En ese momento doña Elvira avanzó. No fue un movimiento brusco. Fue lento. Medido. Se colocó entre el oficial y el vehículo. Enderezó la espalda cuanto pudo. Ya no parecía frágil. Parecía firme. Mire, agente, dijo, mirándolo directo a los ojos por primera vez, usted lleva ese uniforme para proteger a la ciudad y a los más vulnerables. No para humillar y mucho menos para intimidar a una anciana como yo. El comentario no fue alto. No fue agresivo. Pero fue claro. Ramírez parpadeó, sorprendido por la falta de temor de la anciana. ¿Perdón?, murmuró, con una sonrisa tensa. He vivido lo suficiente para reconocer el abuso cuando lo veo, continuó ella. Y usted no está haciendo su trabajo como oficial. Lo que está haciendo es desahogando su odio. La palabra quedó suspendida. Odio. Y el rostro de la gente se endureció. Mida sus palabras, maldita anciana, advirtió, acercándose hasta casi invadirle el espacio personal. Aún así ella no retrocedió. No soy su enemiga, añadió ella. Soy una ciudadana. Y usted sabe que ese coche está bien estacionado. El silencio se volvió espeso. Desde alguna ventana alguien observaba, pero nadie intervenía. Ese tipo de escenas no eran nuevas en el barrio. Lo nuevo era la postura de ella. Ramírez sintió algo que no soportaba, estar expuesto. No estaba acostumbrado a que lo miraran así. Sin miedo. Sin súplica. Como si pudiera verlo por dentro. ¿Ciudadana?, repitió con desdén. Ustedes siempre se creen víctimas y único que son unos esclavos que no pertenecen a este lugar. No me creo nada, respondió ella con serenidad. Solo sé quién soy. ¿Lo sabe usted? Esa pregunta fue el verdadero detonante. Porque no cuestionaba su autoridad. Cuestionaba su carácter. Y eso dolía más. La mandíbula de la gente se tensó. La porra dejó de moverse con ligereza. Ahora la sujetaba con fuerza, y con los nudillos blancos. Ya veo, dijo él en voz baja. Así que además de estacionar mal, viene a dar lecciones. Ella sostuvo su mirada. Yo no necesito darle lecciones. La vida se encargará de dárselas. El comentario no fue una amenaza. Fue una certeza tranquila. Y esa tranquilidad lo enfureció. Y sin previo aviso, apartó a la anciana de un empujón seco. No fue lo suficientemente fuerte para tirarla al suelo,
pero sí para marcar dominio. Y entonces agarró con fuerza su porra y la descargó fuerte contra el retrovisor del coche de doña Elvira. El estallido resonó en la calle como un disparo. Un segundo golpe. Aún más fuerte. ¿Sabe qué es lo que pasa?, gruñó mientras levantaba nuevamente el bastón. Que cuando los negros como usted olvidan su lugar, alguien tiene que recordárselo a los golpes para que aprendan. El tercer golpe hizo que el parabrisas colapsara hacia adentro con un crujido final, como si el coche hubiera exhalado su último aliento. Y entonces empezaron a aparecer los espectadores chismosos. Primero una pareja desde la esquina. Luego un hombre apoyado en una camioneta. Después dos mujeres que salieron de una casa blanca con jardín perfectamente cortado. Uno a uno. Todos eran blancos. Y todos observando. Pero no intervenían. Simplemente miraban. Y pronto, comenzaron a hablar. Ya era hora de que alguien pusiera orden en este barrio, dijo uno, cruzándose de brazos. El oficial Ramírez no se detuvo, la porra volvió a golpear la puerta del conductor, hundiendo el metal. El ruido parecía alimentar a los espectadores. Muy bien, agente, esa negra es un peligro, soltó una mujer desde la acera. Que se vuelva a África si no le gusta cómo funcionan las cosas aquí, agregó un hombre mayor, sin el menor pudor. Las palabras no eran nuevas en ese barrio. Pero escucharlas en coro tenía otro peso. Doña Elvira sintió que el aire se volvía más pesado que el propio ruido de los golpes. Miró alrededor. Ningún rostro mostraba duda. Ninguno incomodidad. Solo aprobación. Algunos incluso asentían, como si aquello fuera una escena necesaria. Ramírez lanzó una mirada rápida hacia ellos. Y sonrió. Esa sonrisa cambió todo. Ya no era solo un acto de abuso personal. Era un espectáculo. ¿Ven?, dijo en voz alta, señalando el coche destrozado. Así se aprende a respetar. Un murmullo de aprobación recorrió el pequeño grupo. Doña Elvira intentó mantenerse erguida, pero algo en su interior empezó a resquebrajarse. No por el coche. No por el empujón. Sino por la certeza de estar sola en medio de una multitud. Sus manos comenzaron a temblar. Por favor, ya basta, susurró, más para sí misma que para él. Ramírez escuchó el cambio en su voz. Se acercó de nuevo, invadiendo su espacio. ¿Qué pasa ahora, negrita?, preguntó con tono burlón. ¿Ya no tiene discursos? Una risa breve se escapó de alguien entre los espectadores. En ese instante las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de la anciana. No eran escandalosas. No gritaba. No suplicaba. Pero sus hombros se dieron ligeramente, como si los años, de pronto, pesaran el doble. Esa vulnerabilidad fue celebrada con silencio complaciente. Ramírez levantó nuevamente la porra y la dejó caer sobre el capó con furia renovada. Al ver esto, doña Elvira llevó una mano al pecho, intentando contener el temblor. Sus lágrimas ya no podían ocultarse. Uno de los hombres se acercó unos pasos más, como si quisiera ver mejor el daño. Y que agradezca que solo es el coche, murmuró. Y para ese momento el auto de doña Elvira ya estaba irreconocible. El parabrisas hecho añicos. El retrovisor colgando. La pintura marcada con líneas profundas como cicatrices. Y en medio de todo, una mujer mayor negra llorando frente a una multitud que validaba su humillación. Ramírez bajó la mirada hacia el coche destrozado. Respiraba agitado. La adrenalina no había terminado su trabajo. Necesitaba más. Algo que sellara su dominio frente a los ojos que aún lo observaban. Metió la mano en el bolsillo lateral del uniforme. El sonido metálico fue pequeño, casi imperceptible. Y de su bolsillo sacó una navaja. Ahora esta negra sí va a aprender, murmuró, acercándose a la primera llanta, que aprenda completo. En ese momento doña Elvira dio un paso al frente, olvidando por un momento el miedo que la había paralizado. No, por favor, su voz se quebró. Ya es suficiente. Las lágrimas corrían sin disimulo. Sus manos temblaban mientras se interponía torpemente entre él y la llanta de su auto. Es lo único que tengo, susurró casi poniéndose de rodillas. Por favor, no lo haga. Ramírez la miró con desprecio frío. Quítese, estúpida anciana. Ella negó con la cabeza, casi infantilmente. Por favor, se lo ruego. Aquel ruego no lo conmovió. Al contrario. Lo endureció. La apartó con el antebrazo, no violentamente, pero con la firmeza de quien decide que la súplica no tiene valor.
Se agachó junto a la llanta y colocó la punta de la navaja contra el caucho. El metal presionó. Un segundo más y el sonido del aire escapando sería lo único que faltaría para completar la humillación. Doña Elvira cerró los ojos dejándose caer. No, susurró, casi sin voz. ¿Y entonces? Agente. La voz cortó el aire con una autoridad distinta. No era un grito histérico. Era una orden contenida. Ramírez se detuvo, con la hoja de la navaja aún apoyada en la llanta. Se giró lentamente. Desde el extremo de la calle avanzaban 3 figuras. Llevaban puestos uniformes verdes impecables. Botas que golpeaban el asfalto con paso firme. En el centro, un hombre alto de piel negra, con la postura recta, con insignias brillando bajo la luz del atardecer. Su sola presencia alteró el equilibrio de la escena. Los murmullos comenzaron a apagarse. El hombre se detuvo a unos metros. Observó primero el coche destrozado. Luego el grupo de personas que estaban observando. Finalmente, a la gente con la navaja en la mano. Su mirada era serena. ¿Qué está haciendo?, preguntó con voz baja. Ramírez sintió, por primera vez esa tarde, un leve descenso en el estómago. Guardó la navaja lentamente, como si el gesto pudiera pasar desapercibido. Es solo un asunto policial, respondió, intentando recuperar tono. Le pido que circule. Los 2 soldados que acompañaban al oficial intercambiaron una mirada breve, pero permanecían en silencio. El hombre del centro avanzó un paso más. Ahora la distancia era mínima. Le he preguntado, repitió el hombre, ¿qué mierda cree que está haciendo? El grupo de vecinos ya no hablaba. Algunos empezaban a retroceder discretamente hacia sus puertas. El espectáculo había cambiado de naturaleza. Ramírez tragó saliva. Intentó sostener la mirada. Pero algo en aquellos ojos no era común. El oficial militar giró apenas el rostro hacia la anciana. La vio llorando. Vio sus manos temblorosas. Y vio nuevamente el coche destrozado. El hombre del uniforme verde dio un paso al frente. Soy el coronel Alejandro Vargas, dijo con voz firme, extendiendo apenas la mano hacia su placa militar, del Ejército Nacional. Al escuchar esto Ramírez intentó mantener la compostura. Esto no es asunto suyo, coronel, replicó, tensando la mandíbula. Esa mujer está alterando el orden público. Dijo señalando a la anciana con desprecio renovado. Ella es una criminal. Siempre lo son. Se victimizan, pero son un peligro. Algunos vecinos, que antes murmuraban con seguridad, ahora evitaban mirar al coronel directamente. El coronel Vargas no apartó los ojos de la gente. ¿Criminal?, preguntó con una calma que comenzaba a resultar inquietante. ¿Cuál es el delito que cometió esta mujer? Ramírez vaciló apenas un segundo. Resistencia. Desacato. Y estacionamiento indebido. El coronel giró lentamente el rostro hacia el coche destrozado. Luego miró a la anciana. Sus ojos estaban rojos por el llanto. Las manos aún temblaban. Él dio 2 pasos hacia ella. No la tocó. Pero su voz cambió. ¿Se encuentra bien?, la mujer asintió con dificultad. Intentó hablar, pero la emoción le cerró la garganta. Ramírez carraspeó con incomodidad. Coronel, no se deje manipular. Esa mujer. El coronel lo interrumpió sin elevar el tono. Esa mujer, dijo lentamente, a la que usted ha denigrado por completo el día de hoy. Es mi madre. Al escuchar esto Ramírez sintió como la sangre se le iba del rostro. ¿Qué?, balbuceó. Mi madre, repitió el coronel, ahora mirándolo directamente. La mujer a la que acaba de empujar. La mujer cuyo vehículo acaba de destruir. La mujer a la que llamó criminal. Ramírez intentó recomponerse. Yo, no sabía, murmuró. Coronel, esto es un malentendido. Solo estaba cumpliendo con mi deber. ¿Su deber?, preguntó uno de los soldados que acompañaban al coronel, incapaz de contenerse. El coronel levantó levemente la mano. El soldado volvió al silencio. Ramírez tragó saliva. La situación se salió de control, pero yo estaba manteniendo el orden. El coronel sostuvo su mirada durante varios segundos. Ya no había gritos. Ni habían amenazas. Eso lo hacía peor. El orden, dijo finalmente, no se mantiene destruyendo lo que no le pertenece. Ni humillando a quien no puede defenderse. Ramírez abrió la boca para replicar,
pero en ese momento se escuchó el sonido de otra patrulla acercándose. 2 oficiales descendieron. El coronel habló con voz precisa, profesional. Explicó lo ocurrido. Señaló los daños. Mencionó la navaja. Las palabras fueron medidas, sin exageraciones. Solo hechos. Ramírez comenzó a sentir como el control se le escapaba. Esto es una persecución, dijo, elevando la voz. Ahora resulta que no puedo hacer mi trabajo porque alguien tiene contactos. Eso es abuso de poder. Nadie respondió. Los otros oficiales observaron el coche. Tomaron nota. Miraron a la anciana, todavía con lágrimas en el rostro. Agente Ramírez, dijo uno de ellos finalmente, entréguenos su arma y acompáñenos. ¿Qué? No pueden hacer esto. Su voz ya no sonaba firme, sonaba desesperada. Esa mujer provocó todo, pero nadie lo respaldó esta vez. Ramírez fue esposado. Y la patrulla arrancó. Cuando la patrulla desapareció al final de la calle, el ruido del motor se fue diluyendo hasta quedar solo el sonido del viento moviendo pequeños fragmentos de vidrio. El coronel Alejandro Vargas permaneció inmóvil unos segundos. Después, giró hacia su madre. Ya no era el hombre firme que había enfrentado a la gente. Era un hijo. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera romperla. Doña Elvira lo miró con los ojos aún húmedos, y por primera vez en toda la tarde, su cuerpo dejó de sostenerse por pura voluntad. Él la abrazó. Con fuerza. Ella apoyó la frente en su pecho y dejó salir un llanto distinto. Era el llanto de quien ya no está sola. Estoy bien, hijo, murmuró entre sollozos. Estoy bien. Él cerró los ojos un instante. El uniforme impecable contrastaba con las manos arrugadas que lo sujetaban. El juicio fue rápido. El agente Ramírez intentó defenderse. Pero las pruebas no tenían emociones. Tenían hechos. La sentencia llegó semanas después. Expulsión inmediata del cuerpo policial. Inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Condena de 15 años. Por abuso de autoridad, daños agravados y tentativa de intimidación con arma blanca. Ramírez no gritó esta vez. Solo negó con la cabeza, murmurando que el sistema lo había traicionado. Los meses pasaron. El coche fue reemplazado. La vida continuó. Las heridas visibles sanaron más rápido que las invisibles. Pero el final no fue el que muchos esperaban. Una tarde, el coronel solicitó su retiro anticipado del ejército. La decisión sorprendió a sus superiores. Tenía una carrera impecable, ascensos proyectados, respeto absoluto dentro de la institución. Cuando le preguntaron por qué, respondió con una sola frase. Si el uniforme no puede garantizar dignidad en casa, no tiene sentido defenderla lejos. No buscó poder. No buscó venganza. Fundó una organización para documentar y denunciar abusos de autoridad. Empezó en silencio, sin cámaras, sin discursos grandilocuentes. La noticia del caso había sacudido a la ciudad. Pero lo que realmente incomodó fue lo que vino después. Otros comenzaron a hablar. Otros casos salieron a la luz. Y el barrio que aquella tarde aplaudía en silencio tuvo que enfrentarse a su propio reflejo. Porque la verdadera condena no fue solo la de la gente. Fue la exposición de una verdad que muchos preferían no mirar. Y esa, a diferencia de una sentencia judicial, no tiene fecha de vencimiento. No olvides comentar de qué país nos estás viendo. Si este video te gustó tienes que ver este otro donde, le dio una bofetada frente al juez, no sabía quién era ella. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerte más historias que revelan la verdad oculta.